Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, la verdad, traza una línea fascinante entre dos puntos que parecen, que están separados por milenios. Totalmente. El libro del Génesis, o Bereshit, y la figura de Yeshua, es decir, Jesús. La tesis central de los textos que hemos revisado es audaz. Sostiene que Yeshua no es una figura que aparece de repente en la historia, sino que su arquetipo ya está como tejido en la propia narrativa de la creación. Y es muy importante matizar eso desde el principio. Este enfoque no busca el personaje histórico de Nazaret en las páginas del Génesis. Claro, no es una biografía. No, la idea es mucho más conceptual, más teológica. Interpreta a Yeshua como el plano o la palabra, la membra, en arameo, que según esta visión fue el agente activo a través del cual se ordenó la creación. O sea, no se busca a un hombre, sino al concepto que le da forma a todo. Exacto. Entendido. No es una profecía en el sentido simple, sino algo más parecido a un plano arquitectónico. Y para descifrar esos planos, el material nos propone usar una herramienta de interpretación hebrea muy específica, el pardés. ¿El pardés? Así que esa será nuestra misión hoy. Explorar el Génesis a través de los 4 niveles del pardés, para ver cómo se construye esta conexión, capa por capa. El pardés es un método de exégesis que de verdad transforma la lectura de un texto. Es un acrónimo de 4 palabras hebreas y cada una representa un nivel de profundidad. A ver. El primero es la P de Peshat, que es el significado literal, lo que la historia cuenta en la superficie. Lo más básico. Eso es. Luego viene la R de Remes, que son las pistas, las alusiones sutiles que se esconden en el lenguaje. Interesante. La D es de Drash, que implica una indagación más profunda, buscando patrones y comparando historias, lo que se conoce como tipología. Vale. Y finalmente, la S es de Sod, el nivel del misterio, el significado secreto y, místico. Peshat, Remes, Drash y Sod. Me gusta, es una hoja de ruta muy clara. Pues empecemos por el principio, por la superficie. En el nivel Peshat, el literal, ¿cómo argumenta el material que el Génesis ya establece la necesidad de un redentor de forma física, tangible? A ver, en el nivel literal, el texto nos da 2 anclajes muy potentes. El primero está en Génesis 3:15, justo después del incidente en el Edén. La caída. Exacto. Se establece una promesa que es, ante todo, biológica. Se habla de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Desde esta óptica interpretativa, esto no es una metáfora, es la promesa de un linaje físico, un descendiente nacido de mujer. Claro. Destinado a confrontar y vencer a esa fuerza antagónica para restaurar lo que se perdió. Es decir, el problema que se crea en el capítulo 3 ya viene con una solución prometida. Una solución que pasa por una persona física, un descendiente. Es una línea argumental muy directa. Y el segundo anclaje, literal. El segundo es la historia de la Akedah, la atadura de Isaac en el monte Moría. La conocemos bien, sí. Abraham es llamado a sacrificar a su hijo. Pero el detalle clave en el nivel Peshat es el desenlace. Isaac no muere. No. En su lugar aparece un carnero trabado en un zarzal, y ese animal es el que es sacrificado. Esto se lee como la prefiguración literal de un sacrificio sustituto. Un sustituto. Y el texto añade un detalle crucial. Abraham llama a ese lugar el Señor proveerá. La promesa literal es que Dios mismo proporcionaría un sustituto en ese mismo monte para morir en lugar de otros. Entendido. Así que, en el plano literal, tenemos promesas muy concretas, un descendiente que traerá la victoria y un sustituto que morirá en lugar de otro. Pero me cuesta creer que una tradición tan rica en simbolismo se quedara solo ahí, en la superficie. No, claro. Hay algo más sutil, quizá oculto en el propio lenguaje, que apunte en la misma dirección. Esa es exactamente la pregunta que nos lleva al segundo nivel, al Remez, el de las pistas. Aquí es donde se pone interesante. Aquí es donde nos ponemos el sombrero de detective textual, porque las claves no están en la trama, sino en las propias letras hebreas. Ah, ¿sí? El ejemplo más impactante que analiza la fuente está en la primera frase de la Biblia, Génesis 1:1. En hebreo dice, Bereshit bara Elohim et hashamayem be'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Exacto. Pero
Hay dos letras en esa frase, justo después de creó Dios, que no se suelen traducir. ¿Cuáles? Aleph y Taf forman la palabra et. Gramaticalmente señalan el objeto directo, pero lo interesante es que Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y Tav es la última. Claro, justo. Un momento, para que lo entienda bien. Me estás diciendo que según esta lectura, los autores insertaron una especie de firma cósmica, un símbolo que significa el principio y el fin, justo en medio de la frase que describe el inicio de todo. Esa es la afirmación, sí. Es una afirmación muy potente, no es solo una pista, es casi una declaración de intenciones. Esa es precisamente la interpretación del remés. Se conecta esta firma del Aleph Taf con la declaración de Yeshua en el libro del Apocalipsis, donde se identifica a sí mismo como el Alfa y la Omega. El equivalente griego. El equivalente griego. La pista es que su presencia, como principio y fin de todas las cosas, está sellada gramaticalmente en el acto mismo de la creación. ¡Wow! Como el agente a través del cual todo fue hecho. Es una idea vertiginosa. Pero el material mencionaba otra pista, también en la primera palabra, Bereshit. Esta me pareció un poco más especulativa, quizás. Sí, entra en un terreno que a veces se llama gematría, aunque en este caso es más un anagrama, un juego de letras. Vale. Se plantea que si reorganizas las consonantes de la palabra Bereshit, se puede leer Barshit. En arameo, que es una lengua hermana del hebreo, Bar significa hijo. Hijo. Y la frase podría insinuar algo como el hijo es puesto o el hijo es establecido. Un momento. Eso suena un poco a forzar las cosas. Reorganizando letras se pueden formar muchas palabras. ¿Qué hace que esta interpretación sea significativa para los eruditos que la proponen y no solo una coincidencia curiosa? Es una objeción muy válida y es importante hacerla. Lo que le da peso dentro de esta tradición interpretativa no es que sea la única combinación posible. Es que encaja con el patrón que se va construyendo en los otros niveles. El remés no se lee de forma aislada. Ah, vale. Una sola pista puede ser una coincidencia. Varias pistas que apuntan en la misma dirección, empiezan a formar un patrón. Se ve como una confirmación sutil de lo que otras capas del texto dicen de forma más explícita. Vale, lo entiendo. No es una prueba por sí sola, sino una pieza más del puzzle. Hemos visto la historia literal y las pistas en las letras. Ahora el siguiente nivel, el drash, supone un salto conceptual. Sí. Pasamos de lo microscópico de las letras a la vida entera de una persona. ¿Cómo se justifica leer la biografía de alguien como si fuera simplemente un ensayo para otra persona que vivirán miles de años después? El drash, o la tipología, parte de una idea. Que Dios escribe la historia en patrones. En patrones. Sí. Las vidas de ciertas personas no son solo sus historias individuales, sino que también funcionan como arquetipos, como modelos a escala de un plan mayor. No anula su realidad histórica, pero le añade una capa de significado profético. El texto ofrece una comparación muy directa para ilustrarlo. Adán frente a Yeshua. El primer Adán y el último Adán. Exactamente. Es un paralelismo de opuestos, muy claro en los escritos de Pablo. Adán, el primer hombre, por un acto de desobediencia, introduce la muerte y la separación. Claro. Yeshua, el último Adán, por un acto de obediencia, introduce la vida y la reconciliación. La vida de uno es el negativo de la del otro. Un reflejo inverso. Justo, pero el ejemplo más desarrollado y detallado que presenta el material en el Génesis es sin duda la vida de José. Aquí los paralelismos son realmente sorprendentes. Son asombrosos y muy numerosos. Pensemos en la estructura de su vida. Primero es el hijo amado de su padre, Jacob. El favorito. El favorito, que le hace una túnica especial que lo distingue. Segundo, es odiado y traicionado por sus propios hermanos, su propio pueblo, y lo venden por piezas de plata. Y lo venden a gentiles, a egipcios, lo que lo aleja completamente de su familia, al menos en apariencia. Ese es un punto clave. Tras la traición se le da por muerto. Su padre llora su muerte. Sin embargo, no solo sobrevive, sino que asciende a una posición de poder inimaginable, convirtiéndose en el segundo al mando de la mayor potencia mundial de la época. El Salvador de Egipto. Desde esa posición, se convierte en el Salvador, no de su pueblo al principio, sino del mundo gentil, Egipto
y las naciones de alrededor, proveyéndoles pan durante una hambruna mundial. Y el ciclo se cierra cuando sus hermanos, los que lo traicionaron, acuden a él en busca de salvación, sin ni siquiera reconocerlo al principio. Y ese es el clímax del Drash. Él tiene el poder de destruirlos, pero en lugar de eso, los perdona, se revela a ellos y los salva. Los salva. Trayendo a todo su pueblo a la tierra de la abundancia que él gobierna. La vida de José se lee, en este nivel, como un guión casi perfecto de la historia mesiánica. Amado, rechazado, vendido. Gentiles y, al final, la única esperanza de redención para el pueblo judío que inicialmente lo rechazó. El patrón es demasiado preciso para ser ignorado en esta escuela de pensamiento. Expuesto así, desde luego, es innegable. Vale, esto nos lleva al último nivel, el Sod, el misterio. Aquí parece que dejamos atrás la historia, las letras y las biografías para entrar en un plano puramente metafísico. Hablamos ya de la esencia cósmica de la creación. Efectivamente. El Sod nos lleva a la dimensión mística, donde Yeshua no es interpretado como un personaje histórico futuro, sino como la personificación de la sabiduría o la energía divina que ordena y sostiene el universo. Vale. La fuente utiliza una pregunta clásica para ilustrarlo. Si el Sol, la Luna y las estrellas fueron creados en el cuarto día, ¿qué era la luz que Dios creó en el primer día? Es una pregunta que ha generado siglos de debate teológico y filosófico. Pues la respuesta del Sod, de la tradición mística, es que esa primera luz no era física, era la Or Haganus, la luz oculta. La luz oculta. Una luz espiritual, la esencia misma de la conciencia y la vida divina, de la cual la luz física es solo un reflejo. Y la conexión que se establece es directa con el prólogo del Evangelio de Juan, que dice de la palabra, del Logos: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la idea no es que Él trae la luz, sino que Él es esa luz primordial, preexistente a la creación material. Esa es la interpretación en el nivel Sod, y se refuerza con otro concepto hebreo, el de Reshit. Reshit. Que significa principio, primicia o lo primero y más excelente. La primera palabra de la Biblia es Bereshit, en el principio. Claro. Pues bien, textos del Nuevo Testamento, como la carta a los Colosenses, describen a Yeshua como el Reshit, el primogénito o la primicia de toda la creación. Vale. En este nivel ya no hablamos de un carpintero de Nazaret. Hablamos de la Jochma, la sabiduría divina personificada, que sirvió como molde o plano arquitectónico sobre el que se formó todo el universo. Es fascinante ver cómo se va construyendo la imagen, capa sobre capa. Hemos ido de una promesa literal de un descendiente a un principio cósmico que ordena el universo. El material también mencionaba de forma más resumida otras figuras o conceptos del Génesis que actúan como prefiguras. No con tanto detalle, pero creo que vale la pena repasarlos. Por supuesto, son como mini arquetipos que refuerzan la idea principal. El primero que se menciona es el Shabbat. Que a primera vista es solo el mandamiento de descansar el séptimo día. En el nivel Peshat sí, pero en el Drash se interpreta como una prefigura del reposo eterno que, según la teología cristiana, se encuentra en el Mesías. Es el cese de las obras humanas, de nuestro esfuerzo por salvarnos, para encontrar descanso en él. Tiene sentido. Luego está el Arca de Noé. Una historia de supervivencia, un gran barco para escapar de un diluvio. Exacto. Pero en este marco, el arca se convierte en el único refugio provisto por Dios frente al juicio. La metáfora es muy directa. La salvación se encuentra dentro de algo que Dios construye. Quien entra en el arca se salva. Quien, según esta visión, está en él, se salva. La estructura se repite. ¿Qué más? También se menciona a Melquisedec, esa figura enigmática que aparece de la nada en el Génesis para bendecir a Abraham. Cierto. Es rey de Salem, es decir, rey de paz, y también sacerdote del Dios Altísimo. Pero lo más llamativo es que el texto no le da genealogía. Parece no tener ni padre ni madre. Ni principio ni fin de días. Justo. Esto lo convierte en el tipo perfecto del rey y sacerdote eterno. Un orden sacerdotal diferente al de Leví. Y el último ejemplo era la escalera de Jacob, si no recuerdo mal. El último, sí. El sueño de Jacob de una escalera que conecta el cielo y la tierra, con ángeles subiendo y bajando. Es la imagen de la conexión entre lo divino y lo humano. Y es fascinante, porque el propio Evangelio de Juan
recoge esta imagen explícitamente y la aplica a Yeshua. ¿De verdad? Sí, cuando dice que verán al Hijo del Hombre y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre él. Él mismo se identifica como ese puente, esa escalera. Bien, hagamos balance. Hemos viajado desde promesas literales y sacrificios físicos, pasando por pistas ocultas en las letras del alfabeto hebreo. Hemos visto cómo la vida de un patriarca como José puede leerse como un ensayo general, y hemos terminado en conceptos místicos como la luz primordial del universo. Un recorrido completo. El hilo conductor de esta interpretación es claro. Desde esta perspectiva, la figura de Yeshua no es un añadido tardío a la historia, sino que está entretejida en el tejido mismo de la narrativa de la creación desde su primera palabra. Exactamente. Lo que hemos explorado es un marco de interpretación teológica muy concreto, el Pardés. Y más allá de estar de acuerdo o no con sus conclusiones, lo que es realmente valioso es el método. La herramienta. La herramienta. Nos muestra cómo un texto antiguo puede contener múltiples capas de significado que coexisten. Enseña a leer en profundidad, a buscar patrones, a conectar ideas a través de milenios de escritura y a entender que la relevancia de un texto puede expandirse mucho más allá de su significado superficial. Y como siempre, todo este análisis nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si un texto fundacional como el Génesis puede ser explorado en estas 4 capas de profundidad, la literal, la alusiva, la comparativa y la mística, ¿cómo cambiaría nuestra comprensión si aplicáramos un enfoque similar a otros textos importantes de nuestra cultura? Pensemos en obras literarias, tratados filosóficos o incluso documentos históricos fundacionales. ¿Qué pistas sutiles, qué patrones de comportamiento o qué misterios sobre nuestra propia naturaleza podríamos descubrir si nos atreviéramos de vez en cuando a mirar más allá de la superficie de las palabras?